Eh, Muy buenos días, tardes, depende del momento que te encuentres con este video. Mi nombre es Denita Quiroga, soy agente educativo de la primera infancia, soy licenciada en pedagogía infantil con un diplomado en desarrollo psicoafectivo del programa de Pisotón. Y en esta oportunidad quiero compartirles los conceptos básicos sobre lo que es la primera infancia, que es el desarrollo integral, que es educación inicial, que es atención integral a la primera infancia y que es cuidado y crianza en la primera infancia. Bueno, primero que todo, pues quiero pues aclarar que muchos padres de familia tienen la idea de que pues la educación inicial o los primeros años de vida no son tan importantes, pues tal vez porque consideran que los niños pues no tienen mucho por aprender, pero hoy quiero aclararles esta realidad de acuerdo a muchas investigaciones por muchas personas, pedagogos, científicos que se han dedicado al estudio del ser humano y en especial de la primera infancia o de las primeras etapas de vida de los niños que transcurren desde la gestación hasta los 7 años de vida. Y hay muchos científicos, investigadores que afirman que el cerebro del niño en esta etapa es como una esponja. Eh, Tú metes la esponja entre agua y absorbe todo el líquido, se empapa totalmente. Entonces comparan el cerebro de nuestros niños con una esponja, es decir, que todo lo que nosotros le aportemos en esta edad va a quedar allí guardado en la memoria de los niños. Nuestro cerebro es como una computadora, cada día va recibiendo información y se va quedando almacenada ahí. Y pues en esta etapa es muy importante mirar qué contenido le vamos a brindar a nuestros niños. Y es aquí en esta etapa donde aprenden los principales conceptos para la vida de sus etapas posteriores. Es decir, que en esta etapa de los primeros 7 años de vida es muy importante el cuidado, la crianza, todo lo que nosotros le podemos aportar como adultos, como familia, como agentes educativos, como formadores, como educadores de la niñez. Si establecimos en esta etapa buenas bases, se va a ver fortalecido esa personita en las etapas posteriores. Entonces, es muy importante que no olvidemos que es la etapa más importante y la que en muchas familias quizás pues por desconocimiento, por no informarse, por no digamos, educarse, desperdician ese potencial en estas primeras etapas. Es decir, que el cerebro de los niños es como un libro en blanco o un cuaderno en blanco, ¿sí? Está nuevito, lo adquirimos de la papelería, lo traemos y empezamos a escribir. Podemos comparar prácticamente el cerebro de los niños en esta etapa como ese cuaderno en blanco donde empezamos a escribir. Entonces aquí entra la reflexión, ¿qué vamos a escribir en ese cuaderno? ¿Cuáles son esas notas que vamos a plasmar ahí para que no se olviden, para que queden ahí en el recuerdo y cada vez que podamos revisar, podamos encontrar conceptos importantes, información importante. Y bueno, pues sin más preámbulo, voy a compartir entonces el, pues el concepto de cada uno de los temas que vamos a trabajar. Bueno. Entonces aquí vemos la atención integral.
La atención integral. Ay, sí. La atención integral es un conjunto de acciones intersectoriales que busca asegurar en cada uno de los entornos en donde transcurre la vida de niños y niñas que deben existir las condiciones humanas, sociales, materiales para garantizar la potenciación de su desarrollo. En este tema de la atención integral a niños y niños, debemos tener en cuenta la ley 1098 en nuestro país, Colombia, que es la ley que rige los derechos de los niños. Los niños tienen unos derechos que no debemos desconocer. Es por eso que pues habla de los diferentes entes que van a favorecer el desarrollo integral. Por eso se llama atención integral a la niñez. Quiere decir que integra todos los sectores y todos los aspectos para favorecer cada una de las dimensiones de las que comprende el ser humano. El ser humano tiene varias dimensiones, como es la dimensión cognitiva, que tiene que ver con todo lo del conocimiento, el área comunicativa, que es precisamente la forma como nos comunicamos. Entonces, este es un área muy importante para fortalecer el área corporal, que tiene que ver con la motricidad gruesa y la motricidad fina, el área social, que tiene que ver con las relaciones con las demás personas, y el área afectiva, que tiene que ver con los vínculos afectivos, tanto de su familia, cuidadores y todas las personas que rodean a los niños y niñas. Entonces, es importante fortalecer cada una de estas dimensiones, y para poder fortalecer cada una de estas dimensiones es necesario contar con unos espacios, contar también con entes territoriales que permitan o que faciliten los recursos necesarios e indispensables para poder lograr esta finalidad de la potenciación de cada una de las dimensiones del desarrollo de los niños. No es solamente darles la comida, pues en otras ocasiones, en otro país, en el nuestro no, afortunadamente, muchos padres tienen el concepto de que, bueno, yo tengo el niño en la casa, no le falta la comida, lo dejo por ahí, que juegue, que haga lo que él quiera, y resulta que pues desafortunadamente, pues como ya decía antes, estamos desperdiciando ese tiempo, porque el niño es donde puede aprender habilidades. Y bueno, pues más adelante ya vamos a ver por qué es muy importante aprovechar esta etapa para potenciar. ¿Qué es potenciar? Mirar que el niño, de acuerdo a la edad que tiene, desarrolle ciertas actividades, ciertas habilidades que cuando de pronto no las ha desarrollado, entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a potenciarlas a través de las actividades pedagógicas, ya sea en casa o ya sea en el centro educativo, llámese jardín, guardería, colegio, donde cada quien decida colocar el niño o niña a iniciar ese proceso de la educación. Y bueno, también en esa atención integral tiene que ver también con el derecho a la salud, que el niño tenga todo lo que necesita, es decir, que su desarrollo sea acorde a la edad, que no haya un retraso en ninguna de las áreas. Por ejemplo, en el lenguaje, que a cierta edad ya debe pronunciar tantas palabras y el niño ni siquiera dice mamá, papá, sí. Entonces ahí es donde el padre o madre o la persona a cargo del niño debe recibir las orientaciones por parte del personal de salud, y en el centro educativo pues obviamente allá se van a realizar actividades
de acuerdo a las necesidades de cada niño para potenciar esas habilidades en esa área que requiera. Por ejemplo, en la motricidad fina, en la motricidad gruesa, entonces también se le va a ayudar porque esto va a agilizar su aprendizaje, va a tener abierta esa posibilidad para captar, para absorber todos los aprendizajes que el niño, pues, en su momento, en su etapa, va a recibir. El jardín o los primeros 5 años o 6 años no es para aprender letras, no es para aprender números. Obviamente, pues de acuerdo a las actividades y de una forma didáctica lo van a hacer, ¿sí? Pero la preocupación de los padres no debe estar encaminada a que el niño tiene que aprender ya a leer y escribir y los colores y, bueno, las formas, tamaños, todo lo que pues más les podemos enseñar. Obviamente los niños van a aprender, pero hay que preocuparnos por otras habilidades y por otros aspectos más importantes que más adelante pues también se van a trabajar porque esto es un proceso que se debe seguir. Bueno, continuamos entonces con el siguiente concepto. Bueno, en esta parte, para cumplir con esos derechos de los niños y niñas, de la atención integral a la primera infancia, es una política, es decir, la atención integral a niños y niñas es una política pública nacional de la primera infancia. Y pues aquí en Colombia, el principal ente encargado de hacer posible que se cumplan esos derechos y que se brinde esa educación de calidad, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero además del instituto, hay otras entidades también que cooperan en este proceso, como el Ministerio de Salud y Protección Social, que es el encargado de toda la parte de la salud de los niños, que los niños tengan su crecimiento y desarrollo, que los niños tengan sus vacunas, que los niños tengan un desarrollo adecuado con buena salud, brindándoles la orientación pertinente a los padres sobre la importancia de cuidar y preservar la salud. Tenemos al Ministerio de Educación, también se vincula en este proceso de la educación inicial. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda. ¿Por qué? Porque los niños deben de gozar no solamente de una salud, es también el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho a ser parte de ser reconocido como ciudadano, por eso la importancia de que tenga un registro civil. Entonces, por eso las diferentes entidades territoriales hacen parte también de este proceso. El Departamento de Prosperidad Social, la registraduría, como ya les había comentado, también importante que todos los niños tengan su registro civil porque es el documento que identifica al niño como ciudadano, como parte de una nación. Y el Ministerio de Cultura. Todos estos entes contribuyen en esa atención integral de niños y niñas. Bueno, ahora una cosa es la educación inicial y otra diferente, el desarrollo integral. Son dos conceptos diferentes. Ya expliqué la parte del desarrollo integral, que quiere decir potenciar todas las habilidades de los niños y niñas a través de
actividades pedagógicas donde hacen parte los diferentes entes territoriales, ¿sí? Entonces, aquí en este desarrollo integral, los niños se les debe garantizar sus derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una familia, el derecho a la libertad, el derecho a la recreación, a tener un medio ambiente limpio, el derecho a no ser discriminado, el derecho también a opinar, el derecho a, a tener un nombre y una nacionalidad. Entonces, por eso se mencionaban todos los diferentes entes que hacen parte de esa atención integral, o sea, atender al niño para que goce de esos derechos. Cuando un padre y una madre vulneran los derechos, es decir, que a la salud, por ejemplo, no están al día con sus vacunas, con su control de crecimiento y desarrollo, sus controles de salud, ven que su niño está presentando algún retraso y no hacen ninguna acción, están vulnerando esos derechos. Y si están en el centro educativo y el agente educativo maestro no toma medidas pertinentes en este proceso, está siendo cómplice de la vulneración de esos derechos. Por eso es importante aquí también trabajar las rutas de atención integral a la primera infancia. Es decir, si el niño no tiene un registro civil, se le debe orientar a la familia cómo hacer ese proceso para poder registrar el niño. Que si el niño no tiene o la niña no tiene las vacunas o el carnet de crecimiento y desarrollo, se debe orientar a la persona y además debe contar con su seguridad social. Entonces, orientar cómo hacer para que el niño pueda gozar de esos beneficios. Esa es la educación integral, además de que pues goce de todos sus derechos, pues se encuentre en las mejores condiciones. La educación inicial es un derecho que es impostergable, quiere decir que no se debe postergar. Aquí se considera que muchos padres probablemente estarían postergando esa educación cuando pues de pronto no le ven la importancia de enviarlo al centro educativo para recibir allí las diferentes actividades pedagógicas que les ayuden a potenciar esas habilidades y cada una de las dimensiones del desarrollo de los niños y niñas, que por desconocimiento, porque no lo consideran importante, pero realmente es un derecho al que tienen los niños y las niñas, porque además que van a estar en contacto y reunidos por pares y entre ellos van a interactuar, van a aprender las normas, van a aprender los valores, van a aprender los hábitos, van a aprender los deberes también a través del juego y a través de las diferentes actividades pedagógicas que se brindan en esto, tanto en el colegio, en los jardines, en las guarderías, en los centros educativos de la primera infancia. Entonces, por eso es importante tener en cuenta qué es la educación inicial, que es un derecho impostergable de niños y niñas de los 0 a los 6 años y se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencionado que debe ser permanente, debe ser estructurado con el fin de potenciar las habilidades y capacidades de los niños y niñas a través de 4 pilares muy importantes, que es el juego, el arte, la literatura, la exploración del medio. A través de la literatura los niños aprenden los códigos, aprenden a conocer los signos, aprenden a leer las imágenes. Los niños menores de 6 años, no por el hecho de que no sepan escribir, no significa que no sepan leer. Los niños leen imágenes, porque a través de una imagen podemos percibir
qué acción está realizando la persona. Es decir, si yo tengo una expresión en mi rostro alegre, el niño ya me está leyendo que estoy alegre, pero si estoy con una expresión de brava, pues ya está leyendo mi expresión, además que le estoy transmitiendo mis emociones a través de lo que ellos perciben a través del sentido de la vista. Entonces, aquí es importante facilitarle a los niños el derecho o digamos, facilitarles la literatura, que es una de las actividades pilares rectoras de la primera infancia. No precisamente con cantidad de contenido, de letras, sino de imágenes, y muy corto, pero que sean muy colorido y con muchas imágenes donde los niños puedan describir qué acciones se están realizando a través de las imágenes. Ellos leen y además en esta edad potenciamos ese gusto a la lectura. Definitivamente estoy convencida que la riqueza más grande que podemos tener y que le podemos dar a nuestros niños definitivamente es facilitarles los libros y leer con ellos. Desafortunadamente a veces pues como quizá en nosotros los adultos no nos inculcaron, no nos fomentaron ese hábito de la lectura, probablemente muchas personas no les guste leer. Yo considero personalmente que yo antes era muy mala lectora, que no me gustaba. Ahora, gracias a Dios, y pues teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria pues nos dio la oportunidad quizá como agentes educativos o como maestros llegar a la casa. No para quedarnos de pronto muy cómodos, en mi caso pues me he dado la oportunidad de darme cuenta que ciega estaba yo de qué tan importante es de verdad coger un libro, leer, qué tan importante es, bueno, hay muchas formas de adquirir el conocimiento, el aprendizaje. Los niños no solamente a través de la lectura, los videos, las canciones, las rondas, ellos van aprendiendo. Todo esto es literatura, entonces es importante facilitarles. Y nosotros como padres aprendemos con los niños. Ya no es que los niños aprenden de nosotros, es que nosotros prácticamente vamos a la par con los niños porque todo está muy avanzado. Y ya si las personas quizá consideran que porque terminaron un estudio, una primaria, un bachillerato o una universidad y que ya no tengo que leer, es una gran mentira. Hoy les quiero decir que definitivamente mi invitación es a que se den la oportunidad junto con sus hijos de leer, de coger un libro, de compartir, quitar un espacio. Yo sé que el tiempo pues es corto, pero también es importante programar ese tiempo y decir, bueno, ¿qué tiempo de lectura le vamos a dedicar a los niños? Y a los niños les gusta que uno les lea, y qué rico es poder en esta etapa iniciarles ese gusto y ese hábito por la lectura. Bueno, viene el tema del arte, es otro de los pilares en la educación inicial para potenciar esas habilidades, y es el arte. El arte es a través de la pintura, del juego que ellos mismos imitan, como vemos aquí en la imagen. Podemos darnos cuenta que está, por ejemplo, aquí una niña cantando, una orquesta, aquí pues con sus muñecos, hacen representación, entonces eso es arte. Los niños poder jugar cuando transforman un objeto en un juguete, eso es arte. No solamente es pintar, el baile, el actuar, todas las expresiones corporales, el lenguaje corporal, eso es arte. Entonces, qué importante es poderles permitir a los niños que exploren diferentes posibilidades con su cuerpo, el bailar, el jugar, el imitar, eh, el desempeñar roles de los que ven en los padres también, porque los niños juegan o imitan los roles que realizan los padres. Y yo lo digo por lo que he vivido, las experiencias de la educación inicial y lo que vivo en la casa, por ejemplo, con mi hijo.
cómo él imita y aparentemente, aunque él esté en su juego, le está poniendo atención a lo que el adulto está haciendo y le va quedando ahí en su mente cuando de pronto resulta sorprendiéndolo con algunas preguntas o dando testimonios de lo que ve, de lo que escucha y de lo que comprende. Entonces, todo lo que nosotros les facilitemos a los niños va a ser muy importante para ayudarles en su desarrollo. Y aquí en el arte vamos a potenciar las habilidades corporales, todo lo que tiene que ver con la motricidad fina, que tiene que ver con el manejo de la mano y la vista, la motricidad gruesa, que tiene que ver con el desplazamiento con de nuestro cuerpo, con el desarrollo de la motricidad gruesa. Entonces, el bailar, el saltar, el realizar diferentes actividades nos va a permitir desarrollar todas las habilidades del desarrollo corporal. En la exploración es el otro pilar importante de la educación inicial. A través de la exploración el niño conoce el entorno, el mundo que le rodea, los objetos, las cosas, cómo funcionan, de qué están hechas, para qué sirven, cómo las puede utilizar. Y pues ahí se integra todos los pilares prácticamente. O sea, no se puede desligar el uno del otro porque ellos juegan, al jugar están explorando, están leyendo, están imaginando, están creando, están fortaleciendo y potenciando cada una de sus habilidades. Entonces es muy importante y eso es lo que precisamente se trabaja en esta etapa de vida, en estos primeros 6 años de vida de los niños y niñas. Y a través de la exploración ellos están aprendiendo, están interiorizando toda esa información y la están almacenando y la están guardando para que en el momento que la necesiten la van a sacar de ahí. O sea, su cerebro, nuestro cerebro es como una computadora que va guardando información como en diferentes carpetas y va quedando almacenada. Entonces pensemos nomás, si no realizamos actividades, si no le enseñamos diariamente a los niños, no les facilitamos las herramientas para que ellos puedan hacer este proceso, pues nuestro cuadernito va quedando en blanco. El juego, pues es el juego es otro de los pilares de la educación inicial. Entonces debemos facilitarles los diferentes materiales, no solamente los juguetes que les compramos. Yo siempre pues he visto la experiencia en lo que yo me he permitido observar en los niños, cómo los niños, bueno, los materiales que les compramos pues los utilizan, los dejan, pues les dan diferentes usos, imaginan, crean, bueno, se recrean. Pero los niños valoran una cosa impresionante, los juguetes que los padres les hacen. Para nosotros puede ser tan insignificante, pero los niños le sienten ese amor, ese aprecio por cada una de las cosas que los padres hacen. Es decir, si les pintan un palo de escoba y lo convierten en un caballo, el niño se siente tan feliz porque primero siente que ha sido atendido y que se están interesando en él y que una forma de interesarse en él es proporcionándole esos juguetes y que pues con ese amor que el papá o la mamá le elabora ese juguete le está expresando su amor. Entonces es una forma también de fortalecer ese vínculo afectivo también a través del juego. No solamente que los niños jueguen con sus juguetes allá, sino que también se pueda integrar la familia a jugar. Además, para ellos es muy divertido el jugar a las escondidas, a los monstruos, que les cuenten historias. Eso también hace parte del juego. Y ahí nos damos cuenta que se está integrando también la literatura, porque pues al contar una historia, una retahíla, una copla,
coloca una canción, juega, y también se está integrando el pilar de la literatura. Entonces todo va relacionado, o sea, no va nada separado, sino que todo gira en torno de cumplir una función. Y bueno, para recordar entonces los 4 pilares. Entonces, en la educación inicial se trabajan esos 4 pilares, que son muy importantes y que debemos tenerlos en cuenta, que es el arte, la exploración del medio, el juego y la literatura. Todo esto es un conjunto de actividades que potencian el desarrollo de los niños y niñas. Bueno, el desarrollo integral es un proceso de interacciones cuantitativas y cualitativas, en donde el niño y niña disponen de sus características, capacidades, potencialidades y cualidades. Una cosa es el desarrollo integral y otra cosa es el crecimiento. El crecimiento se mide como cuántico, es decir, de cuántas cifras aumenta en talla y en peso. Y el desarrollo integral es cualitativo, es decir, que nos damos cuenta y damos un concepto de cómo está evolucionando en cada uno de los aspectos el niño y la niña, si está avanzando, tiene avances o tiene retrocesos, cómo va ese desarrollo, qué ha aprendido, qué está dejando de aprender, qué intereses tiene, qué facilidades, qué se le dificulta, cuáles son esas habilidades. Hay niños que desde muy pequeños descubren sus talentos, que son músicos, que son pintores, que son reporteros, bueno, muchas habilidades. Entonces ahí es donde se entra a potenciar, y es a través del juego, es decir, que a los niños hay que permitirles diferentes actividades para que ellos puedan potenciar sus habilidades y capacidades. Y pues obviamente pues se pueda dar un concepto de cuáles son sus características frente a cada uno de los aspectos del desarrollo. Bueno, para poder, perdón, para poder facilitar y potenciar esas habilidades, es necesario contar con unos entornos que son los espacios tanto físicos, en donde se desenvuelve la vida del niño, donde interactúan y se materializan las diferentes acciones. Y aquí pues entra a jugar la política pública para la primera infancia, donde se les debe garantizar ese desarrollo integral en la educación inicial, con unos entornos que deben de ser adecuados, como es el hogar, como es el entorno salud, como es el espacio público y otros del contexto cultural. Todos estos entornos son los responsables de que se pueda materializar esas acciones, de que se pueda lograr una buena educación de los niños y niñas para poder potenciar cada una de sus habilidades, y además porque esto les permite interactuar entre pares y adultos, es decir, entre los mismos niños, y también poder socializar con los adultos, con los agentes educativos, maestros, con los padres, con los vecinos, con los padres de los compañeros, etc. Entonces ahí vemos los diferentes entornos que hacen parte de esa educación inicial. Ahora vamos a ver el otro concepto, que es cuidado y crianza. El cuidado es la atención directa que implica una relación interpersonal e incluyente
incluye acciones tendientes a propiciar el crecimiento sano y adecuado, integrando tanto aspectos de nutrición como sanitarios y de estimulación temprana y socioemocionales. Entonces, estos tres aspectos son muy importantes: la nutrición, los aspectos sanitarios que tengan que ver con pues, toda la higiene, los espacios limpios, una estimulación temprana, lo que pues ya se ha mencionado anteriormente. Es importante potenciar. ¿Y qué quiere decir potenciar? Estimular, es decir, fortalecer, mirar si el niño pues necesita atención en algunas dimensiones, fortalecérselas. Ejemplo, el niño no habla, a los 2 años no pronuncia una palabra, entonces tenemos que revisar la parte del área de la comunicación, porque esta le va a afectar el área cognitiva, de conocimiento, de aprender. Entonces, al verse afectada el área comunicativa, empieza a afectar todas las otras áreas. Entonces, por eso es muy importante que haya una estimulación, que empecemos a revisar cómo están nuestros niños. Para eso es el crecimiento y desarrollo, para que los podamos llevar y allí la enfermera o el médico con quien corresponda su control, pues nos den las indicaciones, las pautas que hacer. Además, pues también en el jardín o en los centros educativos se hace esa evaluación a través de un instrumento que pues es diseñado ya sea por el Ministerio de Educación, por la entidad que está encargada de la primera infancia, en el caso de nuestro país, Colombia, pues el bienestar familiar. Y ahí entonces se hace una evaluación. Viene también la parte socioemocional, todo lo que tiene que ver con el vínculo afectivo, las emociones, es muy importante porque todo va ligado, todo va relacionado, y si falla un aspecto va a afectar los otros. Bueno, los aspectos importantes en el cuidado y crianza de los niños. Entonces, es importante pues tener en cuenta las prácticas que son acciones prácticas. Entonces, yo cuando hago una práctica pues realizo una acción. En la práctica son las diferentes acciones que se basan en las creencias. Ya cada familia, en cada contexto tiene ciertas creencias, ciertas costumbres, hábitos y rituales que los miembros de cada comunidad o pueblo étnico llevan a cabo con el propósito de promover su desarrollo en sus hijos, en los niños. Bueno, es importante el crecer. Ay, Dios mío. ¿Qué pasaría acá? Bueno, es importante crecer bien, el que el niño tenga su desarrollo adecuado. Además, aquí es importante fortalecer diferentes aspectos como la identidad, la pertenencia social, la independencia, además de los diferentes hábitos y normas que se aprenden con las prácticas de cuidado y crianza. La crianza en la familia pues sucede de forma libre, es autónoma, es decir que pues, en la mayoría de casos pues no es impuesta, siempre y cuando no atente contra la integridad y el desarrollo del niño. Porque pues si una familia tiene prácticas que no son adecuadas, pues aún así pues se les respeta también, porque pues, por ejemplo hay situaciones donde quizá la de comunidades étnicas, por ejemplo, pues consideran que las vacunas no son importantes, pero siempre y cuando los niños no estén en riesgo. Eso también ya entra en estudio con las entidades de salud y llegan a, pues, a concertar si definitivamente, pues, qué tan, o sea, qué tanto se les permite, pues,
conservar esa creencia. Entonces, esto es importante también, pero hay otras prácticas culturales de la familia que pues no atentan, sino al contrario benefician el desarrollo del niño, es respetable. También es importante que en la crianza las familias pues se den la oportunidad de formarse, de educarse para poderle brindar la orientación adecuada a sus hijos y poder participar en ese desarrollo, en esa educación, a través de los encuentros que se programen en los centros educativos, para que pues allí reciban el apoyo necesario pedagógico y pues se puedan intercambiar saberes, porque no quiere decir que solamente los maestros o agentes educativos son los que saben o tienen todo el conocimiento, no. Empíricamente las familias conocen mucho, tienen mucho contenido y pueden aportar mucho y se pueden compartir e intercambiar ideas y pues llegar a conclusiones claras que se pueden poner en práctica. ¿Cuáles son esas prácticas? Entonces tenemos las prácticas de alimentación. Es importante garantizarle una alimentación sana y adecuada, pertinente para los niños según la edad. Es importante las prácticas de higiene. Muchas personas pues quizá pues no sea el caso de nuestro contexto, pero sí se puede observar en algunos lugares de pronto la falta de concientización de la importancia de la higiene, y la higiene pues integra lo que es la higiene oral, la higiene corporal. Digamos que la mayoría de enfermedades van a entrar siempre por las manos y la boca, por lo que comemos y por lo que manipulamos. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta las prácticas de higiene, y no solamente con nuestro cuerpo, sino con los alimentos, con el lugar donde vivimos. Entonces, por eso es importante aquí tener en cuenta esa práctica. Las prácticas de descanso, es importante también esos horarios de descanso. Los niños deben de tener horarios de descanso para que pues recuperen su energía, recuperen su cuerpo y pues puedan continuar con las diferentes actividades. Las prácticas de salud física y espiritual es muy importante. Cada día estamos reemplazando las prácticas físicas por la pantalla o por las pantallas. Los niños se vuelven perezosos, los niños adquieren otros problemas de salud como la obesidad, el estrés. Entonces es muy importante realizar ejercicio físico. Es muy importante también la parte espiritual, es decir, conservar los buenos pensamientos, la buena actitud, la motivación, la reflexión, el estar en un espacio solos, el poder encontrarse consigo mismo, irles enseñando esas prácticas. El detalle es que como adultos no tenemos el hábito, así que nos toca primero iniciar nosotros para poder trabajar con los niños. Hay muchas prácticas y muchos aspectos en los que pues yo personalmente me he dado cuenta que pues he venido fallando y que pues es necesario revisarme y empezar a cambiar esos malos hábitos por buenos hábitos, por buenas prácticas. Y pues cada uno también debemos hacernos esa revisión, porque no somos producto terminado, porque no somos seres perfectos, porque también quizá nuestros padres en medio de sus posibilidades pues nos educaron y nos enseñaron esas prácticas a su estilo, quizás no eran las más correctas, y eso fue lo que aprendimos. Pues ahora nos toca entrar en una revisión de lo que estamos haciendo bien y de lo que pues estamos fallando, para ir poniéndole atención y pues ir contrarrestando lo que no es correcto.
las prácticas de buen trato. Entonces, desafortunadamente, pues el buen trato también son hábitos que vamos transmitiendo de generación en generación y pues bueno, lo digo por mí, por lo que yo he vivido. Depende del contexto donde estemos, pero pues hay lugares donde de pronto pues se usan esas palabras que no son las más adecuadas y ya pues eso hace parte de maltrato. Las prácticas de buen trato quiere, pues como su nombre lo dice, buen trato, no maltrato. Cuando maltratamos, cuando pues hay una agresión física, cuando hay una agresión verbal, cuando hay una agresión psicológica. Entonces ahí no estamos fomentando esas prácticas del buen trato. Y bueno, pues esto es en sí los conceptos con respecto a la primera infancia. Y bueno, pues qué importante es tener claro y quizá pues aquello que pues no nos queda tan claro, empezar a revisar. Algo de lo que pues yo les puedo compartir es que en estos últimos 7 meses, o bueno, sí, 7 meses, que pues hemos estado en cuarentena, me he permitido, bueno, pues darme la oportunidad de seguir aprendiendo. Yo llegué en un momento de estancarme, de decir, bueno, yo ya, ¿para qué estudio? ¿Para qué leo? ¿Para qué? O sea, sí, no le veía el sentido, pero gracias a Dios, llegó un momento en el que me hice la pregunta, bueno, ¿cómo yo quiero llegar a mi vejez? Pues no tengo 20 años, no tengo 30 ya, mejor dicho, ni cuento cuántos años tengo, pero lo que sí puedo decir es que me hice la pregunta, bueno, ¿cómo me quiero ver en 5 años? ¿Cómo me quiero ver en 10 años? ¿Y cómo me quiero ver en los próximos años? Y entonces fue donde yo dije, no, yo no puedo, bueno, estancarme, tengo que seguir aprendiendo, quiero seguir aprendiendo. Y pues fue darme cuenta de que pues he tenido la oportunidad de tener mucho conocimiento, pero no ha sido aplicado. Y entonces, gracias a Dios, ya hace 3, 4 meses entro a hacer un curso de desarrollo personal y es darme cuenta de todas las necesidades que tenemos como seres humanos, necesidades que tengo yo como madre, necesidades que tengo como persona, necesidades que tengo como educadora y darme cuenta de la importancia de trabajar en el desarrollo personal. Y aquí pues me vine a dar cuenta de que es importante que primero trabajemos como padres, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son esas fortalezas que tenemos y que en esas debilidades podamos convertirlas en fortalezas para convertirlas a su vez en oportunidades y que primero me tengo que educar yo para poder educar a mis hijos, en mi caso pues a los niños, a mi hijo, porque todavía tengo un hijo de 7 años, porque bueno, pues el de 25 años él ya sí quedó mal formado, ya pues perdí, pero pues aún siento que pues hice lo que sabía en ese momento, le aporté lo que intuitivamente sabía, porque pues, hace 25 años yo no tenía conocimiento de pautas de crianza, todo lo hice intuitivamente, pues siempre lo estuve acompañando, sé que cometí muchos errores, porque por lo mismo que yo he venido comentando en la charla, por el desconocimiento desafortunadamente, pues se cometen muchos errores en la crianza, pero aún así también estuve ahí presente, guiándolo, orientándolo, apoyándolo. Entonces hoy mi invitación es a que ustedes, padres de familia, se den la oportunidad de estar ahí pendiente de sus hijos, se den la oportunidad de conocer. He estado pensando y reflexionando, definitivamente necesitaríamos hacer escuela de padres porque no somos perfectos. Uy,
hay muchas cosas por aprender, hay mucho tema por conocer, hay muchos errores que tenemos como padres. A veces mandamos nuestros hijos a la escuela pensando en que el maestro haga todo su trabajo y no. Los 7 primeros años de vida son los que marcan el destino de sus hijos. ¿Sí? Lo que trabajemos en esos 7 años, mejor dicho, es la semilla. Es decir, que esos 7 años hagan casi cuenta que es una semilla que ustedes y yo estamos plantando. Que le estamos, que ¿cómo vamos a cultivar esta semilla? ¿Cómo queremos, qué frutos queremos? ¿Sí? Porque si le damos buenos nutrientes, seguramente la semilla va a crecer fuerte, va a tener buenas ramas, buenas hojas, no se le va a ver ninguna maleza y va a dar buenos frutos. Pero si no damos buenos nutrientes, esa semillita, pues no nos va a dar por consiguiente buenos frutos. ¿Cuáles son esos nutrientes que yo le voy a dar? Todo esto que hemos venido hablando en la charla es básico, es importante, mejor dicho, no es negociable. Entonces, es proyectarnos, qué queremos que nuestros hijos sean y cómo los voy a ayudar. Entonces, ya pues en otro tema, ya hablaremos de cuál es nuestra misión y cuál es nuestra misión y visión como padres frente a nuestros hijos y cuál es el futuro que les vamos a diseñar, ¿sí? Para que nuestros hijos nos superen, pero para que nos superen y para que sean verdaderos hombres de bien en la sociedad, tenemos que nosotros como padres comprometernos. Y algo que pues ayer precisamente, bueno, reflexionaba, es que nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros, de nuestros actos, de nuestros comportamientos, ¿sí? Ellos, mejor dicho, son el reflejo, nos vemos ahí reflejados. Entonces, qué importante que cada uno nos revisemos y bueno, pues empecemos a trabajar. Y creo que pues para mí la misión es esa, poderles aportar. Yo no soy ser perfecto, tengo muchos defectos, yo creo que más defectos que los que cada una de las personas que en algún momento van a ver este video tienen, pero pues también aquí no, lo importante no es centrarnos en cuáles son mis defectos o en la crítica, sino más bien a autoevaluarnos y empezar a trabajar para poder ayudar a nuestros hijos y poderles brindar una educación de calidad, ya sea en los centros educativos o ya sean desde el hogar, porque muchos padres dicen, yo no mando a mis hijos, pero yo aprendo y yo les apoyo y yo les oriento y se vale porque yo también empíricamente pues ayudé a mi hijo el mayor en su momento y creo que pues eso le ha servido. Y muchos padres tienen una sabiduría impresionante, entonces nada, a trabajar. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en este video. Espero podernos encontrar en un próximo video y pues también me gustaría que, bueno, si les parece importante el contenido, pues inviten a otras personas a que lo revisen y pues se lleven los mensajes positivos. Lo negativo pues lo dejamos pasar. Bueno, bendiciones a todos.